Bueno, habíamos anunciado que tocaremos el tema de la reforma del transporte público. Como hemos dicho, se han dado algunas declaraciones de los implicados, de los agentes implicados, como se diría en economía. Y al respecto, tenemos ahora en el estudio al señor Ángel Mendoza, exgerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Corredores Complementarios. Juntos vamos a escuchar qué dijo hoy la ministra Paola Lasarte, que es la titular del sector. Adelante. Descarto tajantemente que acá haya un interés político. Quien les habla es técnica de carrera y el ministerio es una entidad técnica que está velando por el bienestar de la ciudadanía. Y precisamente lo que queremos hacer con este dispositivo legal es contar con los mecanismos para una buena rendición de cuentas y sobre todo evaluación por resultados. Están en una crisis y es por eso que es una prioridad. Queremos abordar el problema de manera integral y no solamente con parchecitos. Creo que la realidad nos demuestra de que no ha habido un avance, que el sistema integrado de transporte se ha quedado en el papel. Señor Ángel Mendoza, ¿cómo está? La primera pregunta es, ¿usted cree que en verdad la reforma del transporte ha quedado en el papel, como sugiere la ministra Lasarte? Bueno, realmente a lo largo de la historia del transporte público queda claro que las autoridades de turno nunca han tenido como agenda este servicio público en la que viaja el 80% de los ciudadanos de Lima y Callao. Y concretamente la implementación del Sistema Integrado de Transportes que se inició en el año 2014 ha tenido una serie de, problemas. Cuando estaba bajo, la facultad de las municipalidades, terminó la gestión de Villarán, que inició la reforma, y se licitaron todos los paquetes de los corredores complementarios, corredores de integración, rutas de aproximación, que prácticamente con eso se completaba el 100% del servicio de transporte urbano en la ciudad de Lima. Ya. Lamentablemente llegó la gestión del doctor Castañeda, que en paz descanse, y quiso desconocer todos los contratos. Entonces, prácticamente luego se dio cuenta que era una necesidad para la ciudad, replanteó su posición y gracias a la doctora Roxana Roche, en ese entonces presidenta de ProTransporte, pudimos pasar una valla, porque no solamente fue la municipalidad, sino también el Ministerio de Economía, que observaba los contratos de concesión porque no habían pasado bajo el filtro del MEF. Entonces, esto ha hecho de que solo corredores complementarios de 49 paquetes, solo 17 concesionarios firmaran. Ya. ¿No? Es decir, si 49 paquetes se hubieran firmado en ese momento, para 5 corredores complementarios hubiéramos tenido 5.300 vehículos aproximadamente de alta capacidad, para que justamente se cambie la realidad de Lima, donde imperaba la combi, para pasar a buses de alta capacidad. Lamentablemente esto en el tiempo ha seguido teniendo una serie de problemas, porque luego llega la gestión del señor Muñoz, y donde se duplica la informalidad, porque prácticamente se deja de lado, y eso lo denunciamos en su momento. Pero no solamente ello, luego llega la gestión del presidente Castillo con el ministro Silva, donde se da un espacio a la informalidad y se desconoce y prácticamente se empieza a castigar y a tumbar el sistema integrado. Entonces, una ATU donde lamentablemente siempre ha adolecido de un respaldo institucional, donde seguramente no tiene el presupuesto necesario para poder atender. Y repito, nosotros hace días justamente le pedíamos al actual presidente de la República, ¿no?, y al Ejecutivo en general, que pongan en la agenda este gran problema que afecta a todos los ciudadanos por la congestión vehicular, por los accidentes de tránsito y por la contaminación. Exactamente. Ahora, escuchándolo, pareciese que se han dado una serie de sucesos que han golpeado la efectividad de la reforma. Probablemente, teóricamente, estuvo bien diseñada, pero han habido dilaciones, y esas dilaciones finalmente han entorpecido que se ejecute, y vamos a aplicar ley de mercado. La gente necesita subir a un tipo de transporte y aparecen estas soluciones, los colectiveros, que obviamente han respondido a esa demanda. Usted habla de la ATU. ¿Qué debió haber hecho la ATU? Justamente esas dilaciones se deben a la injerencia política. Para eso se crea la ATU, como un organismo autónomo, eminentemente técnico, para que resuelva los problemas del transporte público en la ciudad.
Sin embargo, la ATU del 2020 recibe, digamos, a los corredores complementarios concretamente, y estamos en plena pandemia, ¿no? Donde no se puede hacer estudios de evaluación, de demanda, porque naturalmente estábamos en un encierro. Lógicamente, luego ya pasó la pandemia y estamos frente a retos que no se pudieron avanzar prácticamente en 3 años, se tienen que inmediatamente potenciar, pisar el acelerador, si podemos decir, a 200 kilómetros por hora. Claro, pero ¿qué cosa es lo que se debería haber acelerado? Quiero entender, o sea, culminar con esta, digamos, con el otorgamiento de estas licencias, de estas concesiones, de estas autorizaciones, ¿en qué se tenía que haber acelerado? Lo que se tenía que acelerar es impulsar, digamos, completar el sistema integrado de transporte. Por eso implica... ¿no? Eso implica hacer licitaciones públicas para completar todos los paquetes de los corredores complementarios. Ya. ¿Y esto a quién le correspondía? A la ATU. Ya, entonces la propia ATU también tiene responsabilidad en esta situación. Bueno, claro que sí, pero la ATU forma parte del Ejecutivo. Y teníamos un ministerio a cargo del ministro Silva, ¿no? Que prácticamente también en su momento quiso cambiar a la presidenta de ATU, y esos son los problemas políticos que nos vienen afectando al día de hoy. Claro, porque en efecto puede haber sido que que la ATU estaba bajo el alero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero es una entidad autónoma, es lo que ha estado justamente reclamando la señora Jara ahora. Entonces, si partimos de la premisa que lamentablemente todo lo que pasó durante el gobierno del expresidente Castillo adolecía justamente de meritocracia y de capacidad de gestión, digamos que esa situación explica muchas cosas, pero hoy en concreto, ¿la ATU puede hacer algo? O sea, ¿o a usted le parece que la reforma que está planteando ahora, o la manera que quiere reformar ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el transporte, no es válido? En el caso concreto de los corredores complementarios, precisamente estamos trabajando con ATU una adenda estructural. ¿Ya? ¿No? Porque en el tiempo se ha demostrado que cuando el MEF filtró los contratos de concesión e hizo cambios al modelo económico, ¿no? A los aspectos económicos financieros, está demostrado en el tiempo que eso no funcionó. Por eso es que hay una crisis en los corredores complementarios. Entonces ahora de lo que se requiere es de hacer una adenda estructural que pase por el MEF para aterrizar un contrato que esté acorde a la realidad, porque al final los servicios de transporte de calidad y eficientes son costosos, pero eso no se puede trasladar al pasaje al usuario de bajos recursos económicos. Y por lo tanto, en muchas ciudades del mundo, en las ciudades más avanzadas, existe el subsidio, que no ocurre aquí. En los corredores complementarios los contratos son autosostenibles. Si bien es cierto, no había necesidad. Autosostenibles quiere decir que básicamente deben mantenerse del propio ingreso. Del propio ingreso de los pasajes, efectivamente. Pero como en su momento digamos, preveyeron de que no había necesidad de un subsidio porque había una demanda castigada que se veía que era suficiente, creíamos que sí era viable. Sin embargo, la pandemia ha hecho que al día de hoy la demanda se ha castigado en casi 30%. Y obviamente es inviable. Ya, entonces escuchándolo usted, señor Miguel Mendoza, pareciese que la solución está en revisar los contratos, revisar el sistema de asignación, el modelo, digamos, económico que está detrás o financiero, y esto podría volver a tener una lógica, pero mientras tanto la gente pues necesita subirse a un colectivo o eventualmente solucionar su problema de transporte. ¿Usted cree que eso se podría hacer con una nueva organización de la ATU, que es lo que de alguna manera pretende ahora hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, supongo que para darle más agilidad. ¿Le parece que es una solución? A nosotros nos parece correcto y creo que todos siempre estamos en constante evaluación, como ciudadanos igual, ¿no? Pero lamentablemente a veces hay decisiones que afectan la viabilidad de lo que se está avanzando. Entonces acá lo que nosotros de alguna manera queremos es que estos problemas que se puede evidenciar de las declaraciones de una u otra parte no nos afecten, porque si estamos en una crisis y encima tenemos un enfrentamiento, entonces acá de lo que se trata es que queremos soluciones. Y esas soluciones pasan por lo que de alguna manera tiene que imponerse el aspecto eminentemente técnico y no político. Claro. De ahí que nosotros justamente ¿no? rescatamos lo que ha declarado el día de hoy enfáticamente la señorita ministra ¿no? de Transporte, en el sentido de que ya nos aclaró que uno de los males que genera crisis en los corredores complementarios son los autos colectivos y eso no va. Eso creo que es algo importante y tomamos la palabra. Pero lo otro también es que ha mencionado que los corredores complementarios sí van
deben ser viables, deben haber más corredores, entonces se está dando un respaldo al sistema integrado de transporte. Y por otro lado también ha mencionado que justamente tienen que ser un servicio integrado, de calidad, y para eso se requiere presupuesto, se requiere infraestructura. No es posible que, por ejemplo, nosotros hayamos adquirido buses 0 kilómetros con puerta al lado izquierdo, como tiene el Metropolitano, y no tenemos infraestructura para poder, ¿no?, dar el servicio. Entonces, ¿para qué invertimos en una flota mucho más costosa cuando no va a haber la infraestructura? Entonces, si ahora se habla que va a haber infraestructura, se va a mejorar los servicios, se va a hacer un sistema verdaderamente integrado, le tomamos la palabra a la señorita ministra, porque ya nosotros en décadas, ¿no?, tenemos prácticamente 30 años en este sector, hemos vivido de muchas promesas que no se han cumplido, pero esto no quiere decir que ahora no creemos. Pero no solamente usted, ¿no? Todos los ciudadanos de Lima padeciendo el transporte que es tan hasta, digo, indigno, desalmado. Ahora, asumiendo que en efecto se va a dar una reforma vía la ATU, ¿cuál debería ser esa agenda rápida que debería plantear la ATU inmediatamente para solucionar este problema? Bueno, ¿Qué sugeriría usted o qué demandan? En primer lugar, tiene que haber una sola posición de política pública a nivel del Poder Ejecutivo, para que justamente se pueda integrar un trabajo conjunto de ATU, el MTC, el MEF, la policía, porque se requiere fiscalización, no solamente de los inspectores de ATU, sino del respaldo de la policía. Porque usted ve día a día a los inspectores los golpean, hay mafias detrás de los servicios informales. Entonces se requiere que realmente los técnicos puedan permanecer en el tiempo, ¿no? Más allá de las diferencias de las cabezas, los técnicos deberían permanecer como ocurre en muchas ciudades del mundo. ¿Por qué sus sistemas de transporte avanzan? Porque tienen una agenda a 20, a 30, a 50 años. Y llegue quien llegue, tiene que respetar que los técnicos que van construyendo puedan avanzar. Pero lógicamente esto requiere de un refuerzo, un respaldo desde la Presidenta de la República para que realmente el servicio de transporte público, que más allá que se apoya a los corredores complementarios, a nosotros los concesionarios, es que la solución va a ser para todos los ciudadanos, que vivimos diariamente el gran problema de la congestión, de la contaminación, de los accidentes, y ni qué decir de la informalidad, donde hay secuestros, robos, asaltos y una serie de situaciones penosas para nuestra ciudad. Entonces, ¿usted coincide en que es necesario hacer una revisión de la ATU? O sea, le he escuchado el tema técnico, eventualmente darle más agilidad. ¿Estaría más encaminado a lo que está proponiendo la ministra? Yo creo que la ministra ha sido clara que acá va a haber una evaluación, ¿no? Han reiterado las preguntas si va a haber un cambio, y ella ha sido clara que tiene que haber primero una evaluación, porque creo que las instituciones se deben manejar de manera objetiva. Así es. Como bien ha dicho ella, no se trata de personas, lo que hay que respaldar es la institución, y más allá de las personas, hay que evaluar si efectivamente estamos en el camino correcto o si hay que respaldar, hay que fortalecer, porque al final de lo que se trata es que la ciudad de Lima y Callao tenga un sistema de servicio de transporte público integrado, eficiente, seguro y de calidad, para que nosotros no podamos, digamos, para no seguir teniendo un castigo de todos los males. No solamente la ciudad, el no tener una movilidad sostenible, donde una de las piedras angulares es el servicio de transporte público, implica que el Perú se castigue casi en un 7% del PBI por las externalidades negativas, porque la congestión, ¿cuántas horas, hombre, nos hace perder de ir de un lugar a otro? Pasamos en el bus 4 o 5 horas, como lo han dicho, efectivamente, pero eso no es de ahora, ¿no? Entonces, tenemos el problema de los asaltos, de los robos, tenemos el problema que realmente se quiere respetar los paraderos, pero es invadido por la informalidad. Los carriles sagrados es invadido por la informalidad. ¿Qué opina usted entonces de estas iniciativas en el Congreso para formalizar a estos justamente colectiveros o vehículos que en verdad aparecieron como una respuesta, vamos a decir las cosas como son, a la dilación? Hemos hablado del Poder Ejecutivo, y si pasamos al Poder Legislativo, hemos visto a lo largo de los últimos congresos que hemos tenido, ¿no?, que lamentablemente se generan iniciativas respaldando la informalidad. O sea, ¿por qué, digo, un congresista, si bien es cierto puede haber una necesidad, pero por qué esa necesidad no se respalda apoyando la formalidad? O sea,
¿cómo es posible que ante una necesidad queremos apoyar la informalidad? O sea, es el mundo al revés. Sobre todo porque ya hay un mapa, digamos, trazado, ¿no? Por Que supuesto. es justamente esta reforma que Por no ha supuesto. funcionado porque vino la pandemia, han habido dilaciones. Lo que creo que hay que, Lo de peor las de todo, conversaciones, que hay que dicen volver velocidad a dicen esto, ¿no? Dicen que están apoyando el derecho al trabajo. ¿Y acaso ahora que se ha suspendido el corredor amarillo, acaso los conductores, que son más de 200, no tienen también derecho al trabajo? En los corredores complementarios los conductores están en planilla, tienen sus beneficios de ley. Claro, claro. Es un servicio formal. En cambio, el auto colectivo, simplemente todo es informal. Así es. Entonces, Quiero realmente agradecer. estamos en un gran problema, en un mundo al revés, que lo que estamos avanzando a la macrotransportación, donde en un bus viajan 80 personas, lo que se pretende regresar es a la microtransportación, que en vez que viajen 80 personas Así en un es. bus, existan 80 personas, con cada uno con su auto, ¿no? Claro, Digamos, claro. acaparando todas las vías de la ciudad y generando congestión. Así es, parece, señor Ángel Mendoza, que lo que pretende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es volver a reordenar esta situación y la mejor forma que ha encontrado es reorganizando o eventualmente darle una revisada a la cuestión técnica del ATU, vamos a ver qué pasa. Lo que queda claro de este diálogo abierto es que ha habido muchas dilaciones, lamentablemente la pandemia, en fin, como usted ha mencionado, no ha habido una claridad Igual dentro con de los las agentes, marchas. las contramarchas, y eso los afecta a ustedes, pero también nos afecta de paso a todos los ciudadanos, así que ojalá que con esta situación mejore, porque evidentemente es indigno pues el tipo de transporte que tenemos en Lima. Le quiero agradecer muchísimo por su paciencia, por su tiempo, al señor Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de los Corredores Complementarios. Un poco largo.